Hola, estamos en comunicación con Marcelina Romero, analista política y comunicadora feminista residente en los Estados Unidos, corresponsal de medios nacionales e internacionales, máster en comunicación política y gobernanza estratégica, miembro de la red de politólogas, fundadora de Radio Radar y estudiante de abogacía. ¿Cómo estás, Marcelina? Te saluda Nar para Demoliendo Mentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los oyentes y espectadores de Demoliendo Mentes? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo andás? Bien, bien. Vos, Marcelina, gracias por tu tiempo. Sé que estás a full. Ya podríamos decir una amiga de la casa. Sí, tal cual. Estamos de acá para allá. Obviamente que postergamos esta llamada, la teníamos más relajada porque pensábamos que tampoco iba a ser tan, ¿no? Sí, no, tal cual. Lento este conteo. Y bueno, realmente nos tiene acá expectantes de qué va a suceder aquí en Estados Unidos con la resolución del pronunciamiento del presidente electo, pero estamos viendo algunos indicios que podrían llegar a indicar que el presidente futuro va a ser vestido de azul, Claro, ¿no? total. Un pitufo. Esto obviamente como chascarrillo, pero bueno, la realidad es que hay algunas cuestiones que estamos viendo, por ejemplo, que están poniendo más seguridad, agentes de seguridad al futuro presidente electo, en este caso a Biden. Biden, que han tomado medidas bastante particulares ahora y que por lo pronto estamos viendo más enojo en las redes sociales del presidente Donald Trump ante esta inminente derrota que se está observando, por lo menos con los votos que van subiendo, y que la Exactamente. distancia entre uno y otro, entre los votos que ya tienen y lo que falta todavía escrutar, no hay en algunos casos retorno. Entonces esto es lo que lleva a pensar que hay posibilidades de que tengamos a un presidente demócrata por primera vez, un ex Presidente. vicepresidente que asuma justamente ese rol, ¿no? Y es la primera vez, no podemos decirlo porque ya sería el presidente número 11, que siendo eh, electo para un mandato no haya ganado para el segundo. Entonces esto también da así pautas de una elección diferente, ¿no? Porque se está hablando de esto de la cantidad de gente que se ha acercado a votar, la cantidad de gente que ha salido a las calles a movilizarse para que la gente se inscriba para el voto, y por el otro lado la participación, que esto se lo debemos al presidente Trump, esto hay que decirlo, Claro, que la gente se ha total. movilizado para sacarlo o para dejarlo, ¿no? Total, ¿no? Esto es un logro. Sí, exactamente, ¿no? Para bien o para Sí, mal, Trump ha cambiado la política norteamericana, ¿no? En muchos aspectos, no claro. solo en eso, No sé sino si a también. ellos les causa mucha simpatía, ¿no? Pero yo lo valoro. No sabemos si, bueno, los métodos que ha utilizado, esto de ser un showman y todas estas cuestiones que ha puesto en esta situación a Estados Unidos, entre un partido tan emblemático como el republicano, que ahora comiencen muchos de los participantes, digamos, ¿no? O los devotos o los grandes pesos pesados Claro, del Partido Republicano a soltarle la mano suavemente, a decir, nosotros no vamos a ir contra las instituciones, también es un tema, ¿no? exactamente. Y para mí, esto lo digo aquí en Demoliendo, eh, es muy interesante esto de ver que está naciendo un movimiento trampista. Para mí esto es un dato, el hecho de que comience un movimiento a gestarse, que ya tiene, ¿no? sus seguidores, lo vemos, sus simpatizantes, que muchos pueden llegar a decir que tienen que ver con el Partido Republicano y demás, y de hecho, bueno, todo el mundo dice el Partido Republicano salió a las calles y demás. Yo creo que tiene más que ver con Trump, Claro. esto de Make America Great Again, y que sus valores y cómo él se porta, y esto de ponerle, ¿no? Esta situación de constante espectáculo a la política, de Total. decir que es un superhéroe por haber salido bien parado, Sí, del hecho de haber contraído el virus, ¿no? Todos estos temas están candentes. sí. También hay todo como un paralelismo, por ejemplo, lo que vos decías, ¿no? Que el Partido Republicano, grandes popes del Partido Republicano le empiezan a soltar la mano, pero también hay esto que le da miedo, toda esta corriente de segregación, estos grupos de supremacía blanca o como QAnon,
que son los que van por fuera del Partido Republicano, que son los que más temen de que empiece a haber una revuelta, ¿no? En los Estados Unidos por primera vez en la historia, ¿no? Siendo que esto lo vivíamos más en nuestros países que en Estados Unidos, ¿no? Y eso que no hay Y embajada en Estados la, Unidos. y la cuestión es que uno empieza a observar que están tomando un poquito de su medicina, ¿no? Claro, exactamente. A eso Y iba. no saben cómo tomarla, que esto Claro, también hay que tenerlo en cuenta, porque fíjate que hasta cierto punto no están preparados o para una situación en la cual la ciudadanía se plante y diga el voto es importante, claro. ¿no? Porque fíjate que el conteo, todavía no siendo la mayoría imagínate si esto hubiese sido que los 320 millones, ¿no? O un poco más de Sí, norteamericanos se hayan acercado ¿hasta cuándo estamos contando? claro, claro, tal cual. Y si Los, hubiese los ha pasado acá, superado. ¿no? Ya la OEA estaría diciendo que es fraude y ya estarían organizando un golpe como en Bolivia. Vos fijate que, bueno, una de las cosas que decía el expresidente Evo Morales era eso, ¿no? ¿Por qué no Trump llama a Luis Almagro, ¿no? Haciendo un Exactamente. chascarrillo Claro, con la un poco de OEA, ¿no? Como ironía, ¿no? diciendo un poco de ironía y aparecían unos memes muy simpáticos. Yo creo que hay que tener la cautela de, bueno, esperar que realmente el proceso y el protocolo, todo lo que se tiene que hacer para que sea nombrado una persona presidente y que realmente Claro, uno sea ganador y demás, hay que tener cautela y no decir que ya es presidente total. número 46, como veo en algunos portales, Claro, porque el tema es que también el querer ser la primicia o dar la primicia, ser primeros en la noticia, provoca situaciones que después nos quejamos, ¿no? claro. Eh, por eso, en este caso, soy bastante cautelosa, más allá de que la situación damos cuenta que tiene una tendencia, y que de hecho ya lo ha dicho Biden en el día de Claro, ayer, ¿no? Cuando ha salido, que dijo hay una tendencia que si sigue así, seremos los ganadores. Pero no vengo acá a proclamarme ganador, está muy porque bien. todavía faltan contar votos. Me pareció súper acertado Sí, y también me pareció los 5 minutos de ayer, esto fue el día miércoles, el jueves también salió a hablar con respecto a tomarse las cosas con mayor tranquilidad y que él es un candidato demócrata, pero sería un presidente de Estados Unidos. Estados Unidos, O ¿no? Cosa sea, que de impensada. todos, ¿no? Claro, no, pero también de todos. Esto Sí, es lo que quiere marcar, para que no claro, se claro. vaya profundizando esta palabra que tanto mal hace, ¿no? El tema de la grieta Total. y bueno, acá tenemos algo que es mucho más peligroso, por más que a muchos no les guste decirlo, pero hay muchas armas Sí, exactamente. fuera, ¿no? Exactamente. Cosa que nosotros, por lo pronto, en nuestro país, podemos tener la tranquilidad de que la aportación de armas no es legal. No, tal cual. Eh, Además con entonces, armas esto automáticas, también, que no no, son no, no, pocas. no, veías el tema de la custodia, ¿no? Abrazados a un arma Sí, sí. enorme, Sí, 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 sí. y que vos decís, bueno, era como yo ponía en las redes sociales, animate a decirme el resultado, ¿no? Claro. Anímate a decirme que no, ¿no? Claro, Claro, estoy esperando que me des el resultado, pero de esta claro. manera, en medio intimidante, temerario por parte, ¿no? Es una Sí, cosa sí, bastante total. provocativa, Sí, que tiene totalmente. sus réplicas, ¿no? Sí, sí, sí. Además, se denunciaba en algunos estados que se permite hacer como rondas que intimidaban a los votantes de estos grupos de segregación racial que andaban por ahí con sus armas, como diciendo a quién vas a votar y todo este tipo de cuestiones que acá sería un escándalo, ¿no? Y allá es como la ley lo permite, entonces es válido, ¿no? Claro, Eh, igualmente también pasa que se están asustando de lo que está permitido, ¿no? claro, porque es Eh, un por- arma doble filo. Porque en su momento ellos se presuponían que estaba todo como controlado y se dieron cuenta en este momento que no, que hay cosas que se Claro, les escapan. Como a todo gobierno en realidad, sí. pero en el gobierno de Estados Unidos, que ellos constantemente insisten con esto de que llevan la paz a Sí, determinados países y que llevan claro, la democracia a determinados países, este tipo de cosas, y el
y en la cuestión del no fraude y demás, ahora empezó a aparecer la palabra fraude, ¿no? Y Claro, dicho no por el opositor y no por simpatizantes, específicamente dicho por el presidente de sí, Estados Unidos, que fue elegido con este sistema. claro. Y que organiza este sistema, ¿no? En estas elecciones, porque también es esa, Exactamente. es, Bueno, lo que pasa es que cada estado tiene sus reglas, entonces sí, de ahí se agarra, eh, quiero imaginar, y de hecho es así, el hecho de, bueno, pero cada estado está diciendo qué vale y qué no, o sea, claro, las reglas son distintas, entonces por eso es muy complejo hablar sobre un sistema único. Sí, hay exactamente. un sistema que es un hilo conductor, pero después tiene sus aristas distintas dependiendo del estado. Claro. ¿Crees que va a ser el momento de que se va a empezar a debatir eso en los Estados Unidos? El sacar el colegio electoral, el empezar con el voto directo, cosa que fue pensado en su momento por los fundadores de una forma que hoy ya no tiene sentido. Y después están estos artilugios como el gerrymandering, que son estas formas Ujú. de dibujar dentro de los estados la forma de obtener la cantidad de electores para poder aplicar estos artilugios, que Ujú. cuando uno ve, por ejemplo, que mirabas en los mapas cada estado y veías que solo las urbes eran demócratas y todo alrededor era republicano, uno tampoco llegaba a comprender cómo puede ser que ganando 2 o 3 condados internos o conformaciones internas del Estado, ganaba ya en relación al Estado en sí mismo, ¿no? Cosa que acá no sucedería de esa forma. Bueno, ¿sabés qué? Hablaba la otra vez con un especialista, a Sebastián Calendino, que de hecho es una persona que sabe bastante mucho, iba a decir bastante, pero no, sabe mucho sobre Sí, elecciones y demás, y da Derecho Político en la Universidad Nacional de La Plata, que, bueno, me decía, pero vos fíjate lo que pasa que en Argentina, si te pones a pensar, juntás eh, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y tenés la elección. claro. O sea, Pero lo que yo veía con el tema, eso era sí, el hecho de decir, es como, eso pasaría así, pero es como si acá cada 4 años dijéramos, bueno, ahora la provincia de Buenos Aires, La Matanza tiene 20 diputados y, y Morón tiene 5. Y la próxima elección decimos La Matanza tiene 25 y Morón 3, una cosa así, que es como se termina bueno, pero configurando. ellos, claro, pero ellos en realidad, por lo pronto, de cómo se justifica el colegio electoral es por esto, ¿no? Claro, De ser el balance, el punto medio entre el voto popular y el voto del Congreso. De ahí sale el número 538, ¿no? Que sí, uno piensa en cuanto que a son los los 500, los representantes, ¿no? 435 los representantes del Congreso, el Senado los 100 y los 3 de DC. Claro, Y a partir de ahí, bueno, se ve todo el panorama. Hay que ver que esto es un tema que todavía no se está hablando, pero que es muy probable que luego de, si tenemos los resultados pronto, vamos a ver qué es lo que pasa con el colegio electoral, claro, porque no hay ninguna ley que los obligue a seguir quién triunfó en ese estado. Pueden ser claro, electores exactamente, infieles, y claro, ahí, ¿qué van a hacer con el sistema? claro, ¿No? claro, claro, Sí, porque ahora lo que se está haciendo es se está presuponiendo que se van a quedar con la cantidad de electores, ¿no? claro, 20 de Pensilvania, 6 de Nevada, pero ¿qué pasaría, ¿no? En sí. esta suposición si de repente de los 20 te dicen 10, no, yo voy a votar de todas maneras a Trump, o yo voy a votar de todas maneras a Biden? Claro, tenés un borocotó ahí en el medio, te mata, te corta el sistema. Claro, porque ahí, bueno, primero tenemos que ver que el proceso también es extenso, porque ellos el 14 de diciembre se reúnen en sus estados, el 14 de diciembre emiten sus votos, tiene que ser antes del 23 de diciembre y ahí sale el ganador, Claro. ¿no? ¿Crees que Eh, si Pensilvania sigue con la tendencia, echaría por tierra la estrategia de la judicialización? Ya que viste que si hay un menos del 1% pueden pedir el recuento y que, como pasó allá en el 2000 con Al Gore y Bush, sí, yo de todas maneras creo que va a intentar hacerlo, me intentaron. pase lo que pase, porque tiene un ego bastante, Sí, sí, lo más ¿no? peligroso de todo, ¿no? Sí, más que peligroso, tenemos nosotros nuestros representantes que tienen un ego bastante
amplio, y cada vez que aumenta el tiempo en el cual están en el poder, o ese tipo de situación que les da esto de poder dirigir un país y Claro. demás, nos damos cuenta que ese ego va creciendo. De Pero hasta hecho, ellos han demostrado límites, ¿eh? Acá Trump está sí, complicado. pero vos fíjate que no, que tampoco que demuestran límites en algún punto sociales, pero no en cuanto a legado. Claro, El legado cuesta entregar, y para mí ahí sería una buena señal. De hecho, bueno, lo vimos con la expresidenta y actual claro. vicepresidenta Cristina Fernández, que supo delegar de una manera, Sí, ¿no?, muy estratégica, podemos decir, pero creo que también tiene que ver ahí con lo que considera bueno para el pueblo, por más que a mucha gente le disguste estas palabras que puedo utilizar. eh, sí, 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 Ha tal cual. demostrado que prefería una cuestión más cercana al poder triunfar y llegar, ¿no?, a modificar el rumbo del país, y no la cuestión de ser ella presidenta nuevamente, ¿no? Tal cual. Eh, Más allá de que ahora, bueno, haya estas ideas de el manejo, los hilos que hay detrás y Sí, todo sí, eso, sí. pero siempre pareciera que todos somos como Marioneta de alguno. marioneta, ¿no? Sí, Claro, sí, ¿no? Que sí, sí, somos sí. excelentes ventrílocos, y no es Sí, sí, sí. así, Tal cual, comparto. hay que cortar un poco con eso. Acá yo creo que Trump está viendo que se le puede llegar a acabar la oportunidad de ser por segundo mandato, pero eso no quita que pueda regresar en el Tal futuro, cual, claro. por más que ya sea grande, pero vos fíjate que Biden asumiría con 78, Claro, él tiene 74, asumiría el próximo, podría presentarse tranquilamente y generar un movimiento trumpista, eh, total. porque tiene esa impronta, ¿no? Eh, Claro. No, además ha hecho del, una re buena elección en base a lo que fue la pandemia, la economía, lo que ha mentido, lo nefasto que ha sido, y aún así, y que es una Vos tendencia fíjate que también, porque le pasa a Bolsonaro también, ¿no? fue Que- mejor, le fue mejor, sacó más votos que en el 2016. claro, Entonces, totalmente. eso te da el parámetro de que o tenemos que movilizarnos todos y ver qué es lo que buscamos para nuestros países, respectivos países, y empezar a militar desde ese lugar, o ver cómo empiezan a aparecer estas personas que presuponen que cierto manejo desde la comunicación hasta, ¿no?, en la parte de cómo comportarse en Sí, forma de espectáculo, todo funciona para llegar a la política. Eso lo vemos, ¿no? Jair total. Bolsonaro sigue teniendo imagen positiva en Por Brasil. eso, tal cual. De hecho, Sebastián Piñera ha regresado a ser presidente, Claro. cuando uno presuponía que no iba a suceder. Sí, sí, tal cual. También podemos decir que el MAS regresó a Bolivia, que esto te Claro, da la pauta de que la necesidad del pueblo se enmarca mucho también en esto de salir a militar ese tipo de situaciones, por más que le disguste a la gente cuando hablan de populismo. claro, Cuando hablamos de populismo, hablamos de cuestiones que tienen que ver con derechos, claro. con derechos sociales bien marcados, con la educación, con esto, bueno, de salud pública para todos, ¿no? Claro. De equidad, de igualdad. Miraba recién un video, Néstor, en las redes, en donde en Chile una mujer a un colombiano lo insultaba, eh, y terminó pegándole, porque bueno, era primero colombiano y segundo Claro. era homosexual, y tienen este tipo de actitudes, ¿no? Sí, 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 Eh, sí. o sea, estamos en todos lados luchando siempre contra dos polos muy opuestos, y siempre pensando, bueno, no me gusta mucho esto de la izquierda y la derecha. No, no, Eh, porque de hecho está muy desdibujado el comportamiento en ambos bandos con respecto a eso, ¿no? A cuestiones no, de y además, ¿sabes antiderecho qué? y de... Sí, pero además lo que te genera es que la persona que te está escuchando automáticamente toma partido. Claro, Y para mí ahí está el quiebre. Vos tenés que intentar, desde mi lugar, lo que digo es que uno tiene que intentar eh, hablar de las cuestiones que se proponen a futuro, ¿no? De esto de, bueno, las plataformas, claro. eso que ya quedó como arcaico, ¿no? De las Sí, sí, sí. plataformas. Quedó anacrónico, ¿no? Claro, El programa del sí, partido, digamos.
Bueno, pero eso todavía tiene que ser para mí la carta fundamental de cada uno de los políticos, que es lo presente, y nosotros tenemos como ciudadanos tener que vigilar que eso se cumpla en el momento en que el contrato ya está firmado, ¿no? Claro, Este total, contrato implícito en el que vos decís, bueno, yo te deposito la confianza de que vas a hacer todo lo posible para que mi bienestar sea superado día a día, ¿no? total, Si estoy en un lugar, que pueda ser mejor, que estoy en este lugar, que pueda ser mejor. Esto hablando de gente que tiene mucho dinero y la gente que no lo tiene. claro, Obviamente, en cuanto le das a decidir a ciertas personas entre una cosa y otra, hay gente que se inclina más para darle más a los que más tienen. claro. Y ahí es donde empieza, obviamente, la gente que no tiene a elegir a aquellos que por lo menos le pueden llegar a dar Algo, un 30% de su atención o un 50% de su claro, atención. Y vos vas a decir, yo voy a ir en contra de ese candidato. Yo por lo pronto no. claro, total. Por más que haya políticas que quizás en algunos puntos estemos en desacuerdo, siempre que por lo menos le den algo, ¿no?, de atención a los pedidos de las clases bajas, de los más vulnerables, de los que tienen esas necesidades, y uno se inclina para esos lugares, ¿no? Totalmente. Obviamente, y no tiene que ver quizás con de dónde hayas, de dónde provengas, ¿no? Claro, Porque esto también me parece que es entre derecha e izquierda, el que tiene se va a inclinar para la derecha y el que no tiene, no, acá me parece que ya esto se está desdibujando y la gente lo que está viendo es qué propone el candidato, qué es lo que quiere, qué va a lograr, qué es lo que hace cuando está ahí, está vigilando un poco, sí, y hay mucha gente que todavía está bastante atrasada en cuanto a este pensamiento, ¿no? Me sí, 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 parece. totalmente, totalmente. Ya en las últimas, así no te quito más tiempo. ¿Crees que, supongamos que sale todo como se va indicando, Ana Biden, y Trump no quiere entregar el poder? ¿Cómo serían los mecanismos? No creo que entren y lo saquen con los Marines, pero ¿cómo serían los mecanismos legales, ¿no? Yo creo que va a haber una transición complicada, eh, porque va a estar en juego el ego. Claro, eh, Vuelvo a repetirlo, de hecho, en sus mitines decía, si pierdo, que según parece tengo probabilidades, lo dijo en una oportunidad, voy a perder contra el peor candidato de la historia. claro, Eso fue lo que dijo, imagínate, él otorgándole, ¿no?, el claro, bastón claro. Bueno, y la banda presidencial, por así lo bueno es decirlo. que no les va a aumentar el dólar si se enoja, ¿no? Como pasó acá, ¿no? Si tiene un berrinche no va Claro. a hacer que se devalúe más su moneda, por lo menos zafan de eso, bastante. No sé, pero Puede hacer otras cosas peores, pero bueno, puede ocasionar que los mercados tengan estas idas y vueltas, y que no claro, solo va a afectar obviamente a Estados Unidos, va a afectar a todos, hasta a Argentina también, ¿no? En ese sentido, porque ya claro, Argentina tiene el lazo con Estados Unidos, lo tiene, claro, lamentablemente el gobierno anterior dejó una deuda que ya nos hemos comprometido a pagar y que no solo va a complicar y va a tener que buscar la solución, de hecho como lo está haciendo Alberto Fernández, sino lo va a tener que hacer el próximo sí, presidente, total, ¿no? claro, totalmente. Porque muchos preguntan, ¿y pero qué va a pasar con Argentina? Sí, no, no, Y yo no, también todos estamos pensando en la Organización Mundial de la Salud, en el Acuerdo de París, que ya dijo Biden que si llega a asumir, él retornaría al Acuerdo de París, que eso nos tranquiliza a todos que estamos pensando qué pasa con el cambio climático, pensando no en nosotros, sino más bien en las futuras generaciones. claro, Aunque suena muy predicador lo que uno claro. dice, ¿no? Cuando A- habla, Aunque muchas veces vuelven, pero nunca lo acatan tampoco, ¿no? A veces vuelven para estar, pero nunca para acatar, ¿no? claro, pero por lo menos tenemos ahí la supervisión de qué es lo que sucede y que no se vayan tan fáciles de los tratados internacionales que tanto nos han costado y que de alguna manera permite que este mundo, ¿no?, esta casa, que es la única que tenemos todos, Claro, nos guste o no, somos vecinos, ¿no? claro. Encima vecinos de habitaciones, o sea, lo que haces vos me Sí, puede sí, sí, tal repercutir a cual. mí. Esto que funcione, ¿no? Si sacamos los tratados, se va todo Claro, a donde a la te mierda. puedas imaginar. Sí, No, tal no sé cual. exactamente, no lo quería decir, pero sí, te pones a pensar y se va, ¿no?, lo que tiene que ver con los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños. Bueno, entonces, si es así, sacamos de todo esto,
y vas a permitir que trabajen los niños, y vas a permitir que las mujeres no puedan defenderse o estar en equidad con los hombres, o votar, cosas así, o las cuestiones claro, de su propio cuerpo, ¿no? Decidir sobre su propio cuerpo, que es una de las cosas que también están en juego acá, si es que ya gana el presidente Donald claro, Trump. El hecho de que se revise los fallos en donde se permite a la mujer la interrupción voluntaria del embarazo. totalmente. ¿Crees que el propio ego de Trump va a llevar a que, esto es silogismo puro contrafáctico, ¿no?, a romper con la hegemonía del Partido Republicano y a ir por fuera y crear su propio movimiento con esta base social importante que ha Totalmente. creado? Y que en Estados Unidos empieza a ver esa cosa, porque existen otros partidos, está el Partido Verde, el Partido Liberal, otros que van por Sí. fuera a veces en las elecciones, pero poca bolilla le dan. Yo creo que de hecho para mí surgió un movimiento ahora fuerte trampista, y que no son los republicanos los que están saliendo a la calle. Ah, pero que no irían dentro del Partido Republicano, yo estoy hablando como crear otro Sí, partido. exactamente, Ah, sí, un movimiento trampista, fa, no un movimiento republicano, que sería una que de locura hecho para ellos podría. también. También es una regla de juego que se adapten un poco a lo que es el mundo, ¿no? Porque Totalmente. si no es siempre blanco y negro. Sí, Tiene sí, que existir tienen que estar alguien en esta situación de, bueno, yo me pongo en el medio. Y capaz que hay gente que empieza a aparecer fuera de la política y o sea, que esté fuera, me refiero del juego, pero que sí, quiera sí, sí. intervenir y que se empiece a crear otras posibilidades que vemos nosotros en nuestros países, por más que muchas veces no llegan y a veces simplemente fastidian, Sí, 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 sí. pero también logran Pero el son válidos, equilibrio, ¿no? sí, sí, exacto. Exactamente. De que todo, es como cuando vas a agarrar un paquete de galletitas, vos no pensás que siempre te van a salir, ¿no?, las de frutilla o las de chocolate, a veces están las boquitas de dama, Claro, ¿no? claro, claro, claro. Sí, no, pero es Y eso así. no lo vemos a veces representado acá, o de republicano o demócrata, y vemos los otros independientes y demás, pero ni siquiera la gente quizás sabe ni los nombres, ¿no? Es Exactamente. como Además medio hace la propia particular. competencia de la que ellos hablan, tanto pregonan, ¿no? Exacto, Que se esfuercen un poquito exacto. más. Lo que pasa es que hay que ver qué va a plantear, ¿no? Claro, Trump, pero creo que tiene toda la posibilidad. De hecho, tiene el manejo de los medios, de las redes, tiene el manejo de llamar la atención. Bueno, que lo hizo como candidato, por eso lo podemos decir, lo hizo también como empresario, ¿no? total. Que no le ha ido tampoco tan bien, pero eh, como empresario lo ha hecho también ahora como presidente, y seguramente cuando se vaya no se va a quedar tranquilo si es que puede volver 4 años más. Totalmente. Bueno, yo te agradezco mucho tu tiempo. Te dejo para que te despidas como guste. Sé que estás a full, así que te agradezco mucho. Sí, primero, bueno, espero que me deseen suerte. No. Éxito. Eh, sabes que, bueno, me encanta siempre conversar contigo, así que es un Es mutuo. placer. Lo que pasa es que no me gusta esto de hacerlo rapidito, pero la No, no verdad es pasa que nada. muchas veces se predispone la situación así. He salido en muchos medios a conversar sobre las formas, sobre el sistema, y para mí todos estos temas hay que hablarlo con tranquilidad, eh, pausado y relajado, que es justamente cómo se está tomando en este momento Estados Unidos su Claro. tiempo para contar pausadamente y como debe, ¿no? No con la ansiedad que tienen los medios Sí, o los del ya, ¿no? estadounidenses para saber, claro, quién es el ganador, sino más bien tomarse su tiempo, que eso es lo que cuenta, ¿no? Y en esto Total. también cuando hablamos, yo escucho gente a boca de jarro que comienza a hablar sobre cosas que pueden llegar a venir, y muchas son más inclinándose hacia cuestiones que están vinculadas con cuestiones derrotistas o no, o alarmistas. Estoy crisis. No, tomémoslo todo con calma, vayamos despacio, con precaución, y esperemos a que sea lo mejor el candidato que vaya a ganar, y de no ser así, agarrarnos bien fuerte, que nos venimos, así que nos agarramos bien, Y fijar a la silla. nos agarramos bien fuerte, Claro, a lo sumo hacemos pero pulir bueno, patín con la silla. Así, bueno, así que bueno, bueno, Néstor, nos vemos. dale, nos estamos al Muchas habla y gracias. te agradezco mucho.